Capítulo 22. Había maneras de proteger la mente de invasiones externas. Uno de estos métodos era usar genjutsus altamente especializados y complejos para colocar bloqueos mentales dentro de la mente del objetivo e impedirle divulgar información confidencial. El genjutsu protegía la mente de la administración de sueros de la verdad que reducían la inhibición del objetivo y lo hacían mucho más susceptible a revelar conocimiento que de otro modo no revelaría. También protegió la mente contra el clan Yamanaka de la hoja oculta. Desde su creación, las 5 grandes naciones shinobi, incluida la aldea oculta de la hoja, estuvieron enfrascadas en una activa carrera armamentista en la que compitieron contra el clan Yamanaka en términos de intentar encontrar formas mejores y más fuertes de defenderse contra el jutsu Iden mente-cuerpo, que a su vez mejoró a lo largo de las generaciones. Al comienzo de la era posterior a los reinos combatientes, el clan Yamanaka era posiblemente el mayor problema del mundo shinobi. Robaban información secreta y confidencial directamente de la mente de la gente, lo que otorgaba a la hoja oculta una enorme ventaja en inteligencia, la cual utilizaban para obtener y afirmar su ventaja sobre otras aldeas ocultas. La cosa se había puesto tan mal que dar información falsa a agentes de inteligencia extranjeros y espías o mantenerlos en completa oscuridad se había convertido en una práctica común y necesaria, ya que ser capturado por Leaf significaba un encuentro con un Yamanaka que escudriñaría sus mentes en busca de cualquier información. Incluso Hoja Oculta se mostraba cautelosa con los caminantes mentales que residían en su casa. Sin embargo, esa no podía ser la solución, así que las aldeas comenzaron a buscar maneras de mantenerlos alejados. El genjutsu pronto se identificó como una opción prometedora, y se persiguió con tal vigor y desesperación que un joven Tsuki Genjutsu de la niebla oculta creó el primer genjutsu funcional para impedir que Yamanaka accediera a sus recuerdos. Más tarde se convertiría en el segundo Mizukage de la aldea oculta de la niebla. Pero lo que Inenpachi tenía antes y no era genjutsu. Lo sentía como una parte natural del núcleo central, algo creado por la mente con algún propósito. Salió del túnel y flotó hacia la habitación esférica. Al instante, una enorme presión lo arrojó contra la red de hilo. ¿Pasa algo malo? Afuera, Takuma sintió que algo andaba mal cuando sintió que la presión de la mano de Inenpachi en su cabeza aumentaba. Tu cerebro es más difícil de explorar, dijo Inenpachi con calma. En su experiencia, decirle a la gente que veía algo raro en sus mentes solía asustarlos y dificultarles enormemente el trabajo. Quería saber más sobre esta anomalía que nunca había visto ni leído. Afortunadamente, su elección de palabras pareció funcionar, ya que Takuma parecía complacido de que su mente fuera difícil para un Yamanaka. La presión mental era una respuesta natural de la mente para protegerse. Era algo común para un Yamanaka, pero nunca había sentido una respuesta tan fuerte, y fue entonces cuando Takuma estuvo dispuesto a tenerlo en su mente. No podía imaginar cómo sería si lo invadieran por la fuerza. Soportó la presión, maniobró alrededor de la red de hilo y flotó cerca del cerebro. Este se encontraba en un agujero con forma de cerebro en la pared, y pudo ver que seguía intacto, pero la mitad estaba del otro lado, envuelta en la oscuridad. Al acercar una mano al cerebro, un pergamino tan grueso como su cuerpo se deslizó fuera del tejido. Inenpachi cerró los ojos para concentrarse en el cerebro y recibió todo tipo de información sobre Takuma, desde sus niveles de estrés hasta su capacidad para procesar información sensorial y motora. Su cerebro parecía ser excepcionalmente competente en el procesamiento de información auditiva, lo que significaba que tenía una audición excelente. Revisó todas las cosas que originalmente había venido a verificar antes de poner su vista en la puerta de metal. Flotó hasta la puerta abovedada, tan negra que parecía absorber toda la luz. Inenpachi notó que la maraña de hilo parecía evitar la puerta, pues el espacio frente a ella estaba vacío. La puerta no parecía influir negativamente en el eje central, lo que reafirmó su sensación de que se trataba de otra estructura natural, pero tampoco podía negar que la pared no debería estar allí. La fiebre era la respuesta del cuerpo para eliminar el virus. Era completamente natural y beneficiosa, pero eso no significaba que todos debieran tener siempre fiebre alta. La puerta metálica que tenía delante cumplía la misma función que la fiebre. Levantó la mano hacia el volante de la puerta y al instante sintió que la presión se intensificaba, como si le advirtiera que no lo tocara. Al agarrar el volante, sintió que la presión se duplicaba y seguía aumentando. Tenía que darse prisa porque la mente de Takuma intentaba aplastarlo, y parecía capaz de hacerlo. Inenpachi giró el volante hasta que la puerta se soltó con un clic, y de repente, toda la presión desapareció como el viento tras una pared. El grueso panel se abrió para revelar una oscuridad infinita y extendida, y al bajar la vista, Inenpachi vio a un niño de unos 9 o 10 años.
Su piel era del color de la ceniza, y su cabello apenas se veía, casi perdiéndose en la oscuridad que lo rodeaba. Estaba descalzo, envuelto en harapos grises que colgaban de su cuerpo desnutrido y huesudo como perchas. ¿Dónde? El niño, idéntico a Takuma, lo miró con ojos más oscuros que el abismo que lo rodeaba. Abrió la boca y se le cayó la mandíbula un poco antes de soltar un grito espantoso que trajo consigo una presión desgarradora. Inenpachi salió instantáneamente de la mente de Takuma sin pensarlo dos veces mientras un mundo de dolor lo asaltaba. Tras la marcha de Inenpachi, el niño de piel cenicienta cerró la boca y retrocedió hacia la oscuridad mientras la puerta se cerraba. La rueda giró y cerró la puerta, devolviendo el equilibrio al silencio en el centro de la mente de Takuma. En la oficina de Inenpachi, el Irinin y su sujeto de investigación estaban en el suelo, gritando de dolor, ambos agarrándose la cabeza. ¿Qué hiciste?, gritó Takuma mientras se levantaba temblorosamente y sacaba un kunai, solo para caer al instante siguiente, cuando su visión se había cuadruplicado. Sintió que su corazón latía más rápido que en cualquier combate en el que hubiera estado, y una adrenalina digna de un caballo corría por sus venas. Inenpachi dejó de gritar y se quedó tendido en el suelo con los ojos abiertos por la sorpresa, fijos en el techo. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si estuviera sin aliento. Takuma lo llamó varias veces más, pero no respondió. Takuma se calmó al disminuir el dolor y recuperar el equilibrio y la visión. Se acercó a Inenpachi, quien parecía inconsciente. Tenía la mirada perdida y parecía apático, como si estuviera inconsciente con los ojos abiertos. Su cautela se desvaneció, y la preocupación por el Irinin se apoderó de él al verlo inmóvil en el suelo. Inenpachi. Takuma tocó el brazo del hombre, lo que pareció sacarlo de su estado. Inenpachi se incorporó rápidamente y se giró para sujetarlo firmemente por los hombros. Sudaba tanto que le goteaban gotas de la nariz y la barbilla. «Hay algo realmente mal contigo, Takuma», dijo Inenpachi con tono severo. Su habitual actitud tranquila y caballerosa desapareció por completo. Parecía casi fanático al sacudir los hombros. ¿Qué? Olvídate de los clones de sombras ni de nada más. Necesitamos hablar de lo que vi en tu mente porque temo algo que no debería estar ahí, en lo más profundo de tu mente. Takuma pensó que estaba exagerando, pero la mirada en los ojos de Inenpachi le dijo lo contrario. Lo que Inenpachi le había contado a Takuma lo preocupó profundamente. La forma en que lo describió lo estresó por algo que albergaba en su mente, algo de lo que ni siquiera un Yamanaka podía estar seguro. El único lado positivo era que Inenpachi confiaba en que era una creación de su propia mente y no el trabajo de alguna fuerza externa, pero eso realmente no importaba mucho en ese momento. Takuma terminó diciéndole que no tenía recuerdos de antes de cumplir 10 años, desesperado porque si daba alguna información, Inenpachi reconocería lo que era y encontraría una solución, y todo estaría bien. Eligió sus palabras con cuidado porque no quería que nadie supiera su verdadero secreto. También reprimió las visiones de recuerdos reprimidos y los dolores de cabeza que le aquejaban cada vez que intentaba pensar en su pasado. La pérdida de tus recuerdos podría deberse a esta separación, dijo Inenpachi especulando. Probablemente se deba a una experiencia traumática de la que tu mente intenta protegerte enterrándola, pero debo advertirte que esto no es saludable. He visto casos de recuerdos reprimidos, pero nunca nada como el tuyo. No tenemos idea de qué podría estar sucediendo en el lado invisible. Podría romperse un día e inundar tu cerebro, lo que podría causar daños incalculables. Es imperativo que lo afrontes por tu cuenta para que podamos resolver esto con el mínimo sufrimiento. Los hombros de Takuma se tensaron al moverse, incómodo. Su mirada se dirigió nerviosamente hacia la puerta mientras su respiración se aceleraba y se volvía superficial. Aunque nada en la habitación había cambiado, el aire parecía comprimirse a su alrededor, volviéndose casi sofocante. Con un movimiento repentino, se puso de pie de un salto, haciendo que su silla crujiera contra el suelo. Yo, no estoy listo para hablar de eso ahora mismo, dijo, incapaz de mirar al Irinin a los ojos. Por alguna razón, se sentía avergonzado de este momento de debilidad. No había venido a Yamanaka por motivos de salud mental, sino para una colaboración de investigación, que ahora se había descarrilado antes de siquiera comenzar debido a sus problemas. Lo entiendo, respondió Inenpachi con total comprensión. Tómate el tiempo y el espacio necesarios para pensarlo antes de decidir qué hacer, pero no lo ignores. Habla primero con alguien de confianza. Le dio las gracias y salió de allí lo más rápido posible. Tras salir de la clínica, se encontró en un parque. El sol de la tarde brillaba en el cielo mientras estaba sentado en un banco a la sombra de un árbol.
Su pie golpeaba rápidamente el suelo mientras sentía tanta ansiedad que vomitaba todo lo que tenía en el estómago. Estaba seguro de que la división en su mente se debía a que había tomado el cuerpo, y se preguntaba si lo que yacía tras él pertenecía al niño. Siempre supo que los recuerdos no habían desaparecido a pesar de no haberlos recibido. Ahora tenía pruebas de que no solo estaban presentes, sino que su posesión del cuerpo los había convertido en algo anormal. Se sentía como si tuviera una bomba dentro que pudiera explotar en cualquier momento sin previo aviso. Echó la cabeza hacia atrás y se cubrió los ojos con el brazo, pero no pudo contener las lágrimas ardientes que brotaron de sus párpados. La ironía no se le escapó. Apenas unos días antes, había estado furioso por las emociones extrañas que se infiltraban en su mente, intrusiones que amenazaban los límites de su identidad. Ahora, esa ira se había transformado en algo mucho peor, un terror puro y directo. ¿Y si al despejar el bloqueo mental los recuerdos del niño inundaran su memoria, mezclándose y fusionándose con los suyos? ¿Se reconocería tras absorber las experiencias de toda una vida? Sus dedos temblaban contra su frente. Todo de su vida anterior ya había sido despojado. Solo quedaba su identidad, su última posesión, y ahora incluso eso corría el riesgo de contaminarse. El peso de su reloj le presionaba la muñeca al bajar el brazo. Ignorar el problema tampoco era viable. Fuera lo que fuese, lo que se escondiera tras esa barrera mental, probablemente se transformaría en algo inimaginable si no se controlaba. Se le hizo un nudo en el estómago. La lógica le decía que solo había un camino a seguir, pero ese camino lo paralizaba. La tentación de fingir que nada de esto existía lo atraía como una resaca peligrosa. Tan solo contemplar sus opciones le provocaba oleadas de ansiedad que le azotaban el pecho. ¿Qué pasaría cuando realmente actuara? Nunca había entendido el atractivo de la negación hasta ahora. El sol había cambiado drásticamente de posición cuando su mente finalmente se agotó. Parecía que habían pasado horas, dejándolo desplomado en la banca, tan cerca de la resolución como cuando salió furioso de la clínica. A través de la niebla mental, emergió una claridad. ¿Dónde debía estar y a quién debía ver? Con los miembros pesados y el corazón aún más pesado, se levantó y se dirigió a casa. Maruboshi presentía que algo andaba mal al regresar a casa y encontrar a Takuma pensativo en la sala. Todavía vestía ropa de calle y tenía una botella de agua intacta sobre la mesa frente a él. ¿Cómo fue la visita al Girin-in?, preguntó mientras se sentaba frente a Takuma. Takuma le acercó la botella de agua por encima de la mesa. Quiero decirte algo. ¿Pasa algo malo? Tras vivir con él varios meses, Maruboshi había observado que a Takuma no le gustaba la libertad. Siempre estaba haciendo algo, siendo productivo de alguna manera, y a menudo dedicaba su tiempo a aprender cosas nuevas. A simple vista, parecía que le disgustaba quedarse quieto, pero también había visto cómo Takuma se encerraba en su habitación y cama durante sus escasos descansos, como si no tuviera energía ni para comer. Para él, casi parecía que Takuma temía perder el tiempo y estaba desesperado por aprovecharlo al máximo. Así que verlo sentado allí sin hacer nada era extraordinario. Tengo un secreto que quiero compartir. Takuma lo miró a los ojos. Está bien, te escucho. Maruboshi sintió que era algo serio. Yo, no tengo recuerdos de antes de los 10 años, dijo Takuma mientras se miraba las manos en el regazo. Lo más lejano que recuerdo es aproximadamente un mes antes de nuestro encuentro. No sé qué clase de persona era antes de eso. Apenas podía recordar cómo llegar a mi casa. Casi todo, importante o trivial, había desaparecido y sigue desaparecido. La mente de Maruboshi se desvanecía mientras intentaba comprender lo que acababa de decir. Recordó la época de Takuma en la academia y recordó haber pensado en lo deficiente que era para ser un estudiante de último año. Simplemente lo había considerado un mal estudiante que intentaba aprender cosas que se le habían pasado por alto. Sabiendo que la pérdida de memoria probablemente era la causa, vio la situación de otra manera. Oh, Takuma. Lo siento mucho. Debe haber sido muy difícil para ti. Takuma se frotó la frente, y parecía que luchaba por controlar sus emociones, que amenazaban con desbordarse. Nunca se lo dije a nadie porque no quería que lo supieran, dijo con los ojos cerrados. No sé qué habría hecho si no hubieras estado ahí para guiarme en el entrenamiento. Si no hubieras estado ahí para guiarme, me habría derrumbado bajo la presión combinada del entrenamiento y de aprender a administrar mi vida con la pensión de huérfano. Ni siquiera sabía cocinar. Me sentí tan aliviado cuando me enseñaste a cocinar y a planificar las comidas para subir de peso. Estaba tan, no pudo continuar y guardó silencio. Maruboshi se sorprendió porque, según recordaba, le asombraba lo bien que Takuma seguía y ejecutaba sus instrucciones.
Percibía a Takuma como un mal estudiante, pero nunca se quejaba, lo cual le impresionaba. En parte, por eso continuó enseñando. Sentía que sus esfuerzos eran recompensados. No tenía idea de que Takuma estaba luchando tanto. Intentaba recordar con frecuencia, pero solo me daban dolores de cabeza. Después de un tiempo, dejé de intentarlo y seguí adelante. Al final, me conformé con no saberlo porque estaba bien conmigo mismo. Pero últimamente, empecé a tener visiones. ¿Recuerdos? Takuma asintió. No son buenos recuerdos. El Irinin de Yamanaka dice que mi amnesia probablemente se deba a recuerdos traumáticos. Vi a Kon en esas visiones. ¿El agente Root? Si solo fuera eso, no me habría importado tanto, pero hoy, Yamanaka me dijo que hay una partición en mi mente y que todos mis recuerdos y experiencias están al otro lado. Es inusual, incluso comparado con la gente que reprime sus recuerdos, y dijo que no podemos saber qué está pasando al otro lado. Debes buscar ayuda y encargarte de esto cuanto antes, dijo Maruboshi con insistencia, porque si Takuma lo había ignorado durante tanto tiempo, cabía la posibilidad de que siguiera haciéndolo por la comodidad. Tengo contactos. Puedo conseguir un Yamanaka con gran dominio de sus jutsus ocultos para que trabaje contigo. No, voy a seguir con Yamanaka y Nenpachi, dijo Takuma con expresión cansada. Ya le conté sobre los recuerdos perdidos, y no quiero que esta información se difunda y posiblemente llegue a los Anbu porque me expulsarán si descubren que no estoy bien de salud. Si más gente sabe, aunque sea un poco, hay más posibilidades de que esto se sepa. No puedo arriesgarme. Maruboshi sintió lástima por su estudiante, quien ahora tenía que ocultar sus dificultades para no arriesgar su empleo. Quería decirle que no se preocupara por ellos y que lo buscara sin complejos, priorizando su salud, pero también sabía lo que significaba Anbu para Takuma, y dada su personalidad, preferiría recibir un kunai en el estómago. Está bien, pero debes hacer de esto una prioridad. Takuma asintió, sonrió y lo miró. Quería que fueras el primero en saberlo, dijo. Maruboshi estaba tan conmovido que no sabía qué decir. Acababa de oír a Takuma atribuirle el mérito de ser el guía que lo ayudó a superar un momento muy estresante, y ahora le contaba que era la primera persona a la que quería conocer su secreto. Intentó ser útil toda su vida y ayudó a muchas personas que le expresaron su gratitud, animándolo a seguir adelante y siempre estando ahí para ayudar. Pero esta era quizás la primera vez que se involucraba tanto en la vida de alguien. Había intentado mantener cierta distancia y no involucrarse debido a sus miedos, pero Takuma seguía acudiendo a él, y estaba agradecido por ello. Su voz se quebró al intentar hablar, y al final, asintió con una sonrisa de agradecimiento. Takuma, en cierto modo, lo había ayudado igual, así que reconocer que podía hacer lo mismo le pareció mucho más de lo que imaginaba. Veamos esto juntos hasta el final. Al día siguiente, Takuma regresó al trabajo. Se sentó tras su escritorio con un documento oficial en la mano. Era el pase de acceso que le daba derecho a aprender un ninjutsu de rango B de los archivos Anbu. Era lo que más anhelaba de su tiempo en Anbu, pero le costaba alegrarse al ver el resultado de sus esfuerzos. Se escuchó un golpe en la puerta y Takuma levantó la vista para ver a Amami. Ven, mi querido 13. Es hora de la primera reunión. Ella sonreía radiante, emocionada de estar en el caso Root. Ver su alegría lo enfurecía. ¿Por qué todos se lo pasaban bien mientras él sufría por todos lados? Apretó la carta un momento antes de recuperarse y calmarse. Vámonos, dijo, poniendo una sonrisa mientras guardaba la carta arrugada en el cajón. Habían reservado una de las salas de archivo para su reunión. Knight, junto con Hotomi y Wojinori, dos miembros del personal que serían el apoyo principal en el caso, los esperaban. Takuma notó que Knight estiraba su cuello con fatiga en su rostro mientras se sentaban. ¿Cuándo regresaste?, preguntó. Hace unas horas. Clyde no había regresado con el resto del escuadrón y se había quedado en el lugar del búnker para asegurarse de que todo estuviera correctamente recogido y documentado. Bien, antes de empezar, tengo un anuncio, dijo Clyde tras respirar hondo. Barbari nos ha cedido el amplio espacio del segundo piso para este caso. Hasta que hayamos revisado todo lo que hemos recopilado, usaremos exclusivamente ese espacio. Nada relacionado con el caso sale de ahí. Después, podrían pasar al menos un par de semanas hasta que un equipo de Irnin en otro sitio analice el material biológico y médico. Trabajaremos con ellos e interrogaremos al científico para averiguar qué hacían exactamente allí. Mientras ellos investigan el interior, nosotros nos encargamos del exterior. Nuestro equipo se centrará en encontrar la conexión del búnker con una parte de la red Root.
que Barbary les asignara un espacio separado y restringiera el movimiento de materiales dentro de él era una señal de la importancia que él y el capitán habían dado al caso. Todo lo relacionado con Roth se trataría con importancia, y con un cambio de enfoque en todo el departamento en el horizonte, esto podría interpretarse como la decisión del capitán de afianzarse para luego convertirse en una punta de lanza. He traído un montón de cosas del almacén temporal, dijo Jotomi con los labios fruncidos. Nos llevará semanas revisarlo todo. Prepárense para un mes agitado y luego unos cuantos meses más ajetreados, dijo Craig. Nos espera una época difícil. Genial, dijo Takuma con una chispa de entusiasmo en sus palabras. Todos se volvieron hacia él con distintas reacciones, pero todos lo miraron como si hubiera hecho algo extraño. Estoy entusiasmado por trabajar con todos ustedes, dijo Takuma. Estoy seguro de que es eso, amigo, bromeó Amami. Takuma se aclaró la garganta y se recostó en su silla mientras Craig continuaba hablando. Antes, estaba entusiasmado con el caso porque le daba acceso a Roth. Ahora, iba a confiar en él y a aceptar el negocio porque si lo dejaban solo con sus pensamientos ahora mismo, se derrumbaría. Sus amigos a menudo lo llamaban adicto al trabajo, así que era hora de aprovechar esa reputación. Para empezar, Amami se encargó de los interrogatorios. Dado que el Irinin también necesitaba acceso a los científicos para obtener respuestas sobre su investigación, ella también colaboraría con ellos. Takuma la acompañó a su primera reunión para presentarse como contacto secundario. ¿Sabes? Estoy emocionada por esto. Aparte de los interrogatorios que te hice, esta es la primera vez que hago esto desde que me uní a Ambu. Lo he extrañado, dijo Amami mientras un miembro del personal los guiaba al lugar. Dime si necesitas que toque una dinámica, dijo Takuma. Le asignaron revisar el documento y el material para encontrar cosas. Iba a pasar mucho tiempo en casa durante el próximo mes. Necesitaba encontrar información que ayudara a Amami en los interrogatorios, y ella vería información vital que podría usarse para enfocar o acotar la búsqueda en los documentos. Iba a ser un proceso mutuamente beneficioso, y debían trabajar en equipo, aunque probablemente no pasarían mucho tiempo juntos. Llegaron al lugar y la persona que los esperaba se dio la vuelta cuando la llamaron. «Ah», exclamó la mujer de pelo corto al ver a Takuma. Puso una expresión pensativa antes de encogerse de hombros. No recuerdo tu nombre en clave. ¿Cuál era? Takuma suspiró cuando vio a Sango, o Copperead, de pie frente a él. Ratel, dijo señalando a Amami. Este es Kestrel. Ratel y Kestrel. Un placer conocerlos. Soy Copperead. Seré su contacto con mi equipo, respondió Sango con una sonrisa. ¿Ustedes dos se conocen? Preguntó Amami mirándolos. Takuma bajó la cabeza. Sí, nos conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no es así, Ratel? Nos conocemos desde antes de Ambu, respondió Takuma mientras le lanzaba una mirada fulminante a Sango, y ella articuló un no te preocupes en respuesta. Aunque confiaba en que ambos guardarían su información personal para sí mismos, ya podía darse cuenta de que compartirían detalles inocentes para hacer bromas a su costa. El búnker no era el lugar que imaginaba. Takuma se sentó tras su nuevo escritorio en el amplio espacio abierto asignado al equipo para el caso. Las 5 personas involucradas tenían un escritorio en el espacio que usarían durante los próximos meses. Todo tipo de evidencia fue transportada a la sala, ocupando la mitad del espacio con estantes, cajas, armarios, montones de papeles y todo lo demás que contribuía al desorden. Jotomi y Bogoniro hicieron todo lo posible para organizarse, pero era demasiado para 2 personas. Sobre su mesa había 2 juegos de planos arquitectónicos y de construcción. Uno lo había recuperado del búnker, mientras que el otro provenía de los archivos de Ambu. Eran idénticos en más del 80%. Resultó que el búnker seguía el diseño estándar creado y utilizado por Ambu y Roth para un tipo de construcción específico. Había docenas de edificios en la Tierra del Fuego construidos con un diseño similar. Su silla crujió al recostarse y mirar al techo. El nuevo problema en su cabeza lo inquietaba. Sentía un vacío en el corazón que deseaba disipar, y aún así, le aterraba entrar en la clínica de Inenpachi y potencialmente cambiarse para siempre. Bajó la mirada y de repente lo vio mordisqueándose la piel alrededor de las uñas y dejó de hacerlo con un suspiro. Esto es ridículo, susurró para sí mismo y se levantó para unirse a sus 5 clones de agua, que estaban procesando documentos. 2 de ellos parecían estar fuera de sí, y otro tenía un lenguaje corporal inquieto. Los 2 restantes estaban concentrados en el trabajo, pero sus cejas fruncidas dejaban claro que lo usaban para evadirse. Al menos se lo estaban pasando mejor que él. Actualizaciones, por favor.
Esperaría usar el clon de sombra hasta visitar Inenpachi, lo cual era una razón más para visitar al Irinin de Yamanka, además de su problema de memoria. Los clones de agua no podían transferir recuerdos ni experiencias, lo que significaba que todo lo que vieran desaparecería con ellos, así que les pidió que prepararan informes y le proporcionaran actualizaciones para que pudiera retener el conocimiento y transmitirlo al siguiente grupo de clones. Los registros de suministro se remontan a 3 años atrás, dijo uno de los clones. Los planos arquitectónicos datan de hace 4 años y medio, recordó Takuma. Ese parece el margen correcto para la construcción y la ocupación inicial. Creo que podemos concluir con seguridad que este grupo de investigación fueron los primeros y únicos ocupantes. Lo cual fue la prueba de que el búnker no era el lugar de sus visiones. Les preguntó si habían encontrado alguna señal de antiguos residentes. Si el búnker llevaba 3 años en funcionamiento, era inevitable que hubiera mucha gente entrando y saliendo. Si podían identificar a alguien que se hubiera ido, podrían localizarlo. Fue uno de los puntos centrales de los interrogatorios de Amami. Todavía no, respondió otro clon. Sigue mirando. Se giró hacia otro clon. ¿Cuál es el estado de los sujetos de prueba humanos? ¿Hay algún patrón notable? Habían descubierto los expedientes de 22 personas. Había leído el expediente del niño que había encontrado, y posiblemente era lo más horroroso que había visto. No veían diferencia entre sujetos humanos y animales. El trato general, la experimentación a la que se les sometía, su reacción adversa a ella. Todo era incomparable a la peor tortura. Sí, hay un patrón. Todos terminaron muertos, respondió el clon, con el rostro crispado por la ira. El niño que encontraron fue su mayor éxito, e incluso él murió. Ninguno de los demás sujetos de prueba sobrevivió. Cerró los ojos y respiró hondo cuando el clon a su lado le frotó la espalda. La ubicación, todos están registrados como del sur. La zona es demasiado grande. La marqué en el mapa, señaló el mapa extendido en el tablón de anuncios rodante detrás de él. Takuma vio que su clon había dibujado un gran círculo alrededor de los marcadores de ubicación. Era demasiado grande para una búsqueda viable. Allí, señaló Takuma a un lugar impreso en el mapa. Esta ciudad, empezamos aquí. La ciudad no estaba en el centro del círculo. Tenía 2 alfileres, lo que significaba que 2 personas venían de allí, pero notó que los demás alfileres parecían evitarla. Podía dibujar un círculo alrededor de la ciudad sin alfileres, dando la impresión de que alguien intentaba activamente evitarla. Y ese parecía ser un lugar tan bueno como cualquier otro para empezar. Puede que tengamos un problema y una oportunidad, dijo el clon que estaba mirando los documentos de suministro. ¿Qué es? Los registros de suministros se añaden cada mes. Eso significa que alguien lleva suministros al búnker o sale a buscarlos. Una conexión con el exterior, murmuró Takuma mientras abría mucho los ojos, porque eso era lo que estaban persiguiendo. Antes de que pudiera preguntar, el clon añadió. Aquí no hay fecha, solo el mes, lo que podría significar que todo es en la misma fecha, y ese es el problema. Bien, necesito avisarle a Amani para que le pregunte a uno de los prisioneros. Puede que solo falte un día para una entrega. Es nuestra máxima prioridad, dijo Takuma mientras se dirigía a su escritorio para ponerse el chaleco antibalas y poder irse a las instalaciones de tortura e interrogatorio, de las cuales los Ambu alquilaban una pequeña parte, solo para ser detenido por los clones. Si vas, tenemos que ir contigo. La prisa se desvaneció del cuerpo de Takuma. Los clones de agua debían estar cerca del original y se desintegrarían si se encontraban fuera de su alcance. Y a diferencia de los clones de sombra, el chakra no utilizado no regresaba a él, lo que significaba que estaría desperdiciando mucho chakra. Hotomi, lo escuché todo. Iré, respondió Hotomi, uno de los miembros del personal a cargo del caso, mientras se ponía un abrigo. Gracias, suspiró cansándose de suspirar. Los científicos y guardias confesaron rápidamente. Un hombre llegaba al búnker con suministros todos los meses en la misma fecha. Fue una buena noticia para el equipo. Takuma había matado a mucha gente en el búnker, lo cual se había convertido en un problema, ya que habían perdido a muchos, incluyendo a los guardias superiores, que tenían más información y a quienes podrían haber interrogado. Si alguien del búnker hubiera tenido que recoger suministros mensualmente, habría sido un problema, ya que quienes tenían información probablemente habrían muerto. Les faltaba una semana para el suministro mensual, lo cual era suficiente para prepararse. Barbarie ha autorizado el uso de un escuadrón de asalto, comunicó Krait en su reunión matutina diaria. Los escuadrones de asalto eran equipos compuestos por tropas de choque especializadas en trabajo de campo. A Takuma le ofrecieron unirse a una unidad de asalto, pero eligió la unidad de inquisidores.
Usaban un escuadrón de asalto debido a la falta de personal. Amami estaba ocupada con sus interrogatorios, lo que dejaba a los otros dos solos, y enviar un dúo se consideraba demasiado arriesgado cuando se trataba de un objetivo de alto valor. Acompañaré al escuadrón a la ubicación del búnker para atrapar a nuestro objetivo, dijo Craig. Yo también quiero ir, dijo Takuma. Capturar a este objetivo era necesario para el caso. Quería estar presente para verlo resuelto con éxito. No, te necesitan aquí, negó Craig. Tú y tus clones son necesarios para procesar toda esta información. Yo mismo no quiero ir y confío en que el escuadrón de asalto haga su trabajo, pero necesita haber un representante nuestro en el campo. Takuma quería discutir, pero no podía negar que ambos iban a ayudar a un escuadrón de asalto de 5 miembros que no necesitaba ayuda para capturar un solo objetivo en una emboscada sorpresa, lo que sería una pérdida de tiempo. Será un viaje rápido. Craig se volvió hacia Amami. Te traeremos el objetivo lo antes posible para que puedas conseguirnos información. Dependiendo de lo que encontremos en su cabeza, podríamos tener que irnos de la aldea rápidamente, así que haz los preparativos por si acaso. Takuma continuó trabajando en los documentos con sus clones durante los siguientes días. Estaba haciendo el trabajo de varias personas y se sumergió en su trabajo para evadir sus pensamientos. La única razón por la que salió a tiempo fue porque aún le importaba trabajar en el jutsu de clon de sombra con Inenpachi. Pero también agregó una sesión de entrenamiento después del trabajo porque el agotamiento lo ayudó a combatir sus propios pensamientos y lograr algo parecido al horario de sueño adecuado que le recomendó el hombre. Sin embargo, el día que Craig salió con la unidad de asalto, no pudo concentrarse en su trabajo y salió un poco antes. Ese día, se saltó el entrenamiento y, en su lugar, fue al cuartel general de Anbu para visitar los archivos de Jutsu. Había estado pensando en su segundo Jutsu de rango B desde antes de decidir intercambiar sus puntos por el Jutsu clon de sombras. Durante un tiempo, había estado explorando ninjutsus de elemento agua como elemento agua, dragón de agua y elemento agua, ola de choque de agua, ya que tenía mucha más experiencia con elemento agua que con elemento tierra y quería dedicar tiempo a desarrollar este último antes de comprometerse con un jutsu de rango B. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando vio a Onikuma Komogoro caer del cielo con su piel del color del carbón. Buscó el ninjutsu y descubrió que era rango B, liberación tierra, lanza de tierra. El usuario hizo fluir chakra de naturaleza terrestre a través de todo o parte de su cuerpo, haciendo que se volviera más oscuro, al mismo tiempo que aumentaba su poder defensivo para volverse tan duro como el diamante, lo que le permitía soportar fácilmente los ataques con poco o ningún daño con la excepción de liberación del rayo. Además, el poder destructivo del taijutsu experimentó un aumento enorme. Fue perfecto. Mientras que las dos opciones de elemento agua causaban un daño masivo con un solo ataque, elemento tierra, lanza de tierra le brindó a Takuma una opción defensiva flexible de la que carecía. Además, se complementaba a la perfección con su estilo de combate basado en el taijutsu. Le recordaba al elemento fuego, modo chakra de Bishop y lo letal que era al enfrentarse a él. Takuma pensó que este jutsu podría ser justo lo que necesitaba, algo que le daría un impulso cualitativo, beneficiando su combate de forma multiplicadora. El ninjutsu liberación de agua también corría el riesgo de desperdiciar todo el chakra si fallaba el objetivo. A cambio de no poseer el enorme poder destructivo, reducía el riesgo de desperdiciarlo, ya que si fallaba, podía simplemente intentar un segundo golpe. Sabía que tenía una opción de ataque de un solo disparo como Butter Release. Butter Dragon Jutsu tenía su lugar, y definitivamente necesitaba y quería uno. De hecho, era el principal contendiente para su tercer Jutsu de rango B, pero para su primer Jutsu de rango B orientado al combate, Art Spear le convenía más en este momento. Su reciente experimentación con el ninjutsu de liberación tierra de rango C aumentó su confianza al probar suerte en un ninjutsu de liberación tierra de rango B. ¿Estás segura de tu elección?, preguntó la Kunoichi en el archivo de Jutsu Anbu. Una vez que firmes, no habrá vuelta atrás. Estás atada a tu decisión. Takuma firmó el formulario y se lo entregó. Sentía cierta ansiedad por la compra debido a la complejidad de cada jutsu de rango B, pero confiaba en que su investigación daría frutos cuando dominara el jutsu. Pasó una hora leyendo el pergamino de jutsu en una sala de lectura de archivos antes de irse. Mientras caminaba por los pasillos del cuartel general, pensó en cómo había priorizado su tiempo libre visitando el archivo de jutsu en lugar de visitar a Inenpachi. Usó la excusa de no tener cita para no ir, pero ni siquiera había llamado para comprobar si había un hueco libre. La sola idea de ir a la clínica hacía que su mente y su cuerpo rechazaran la idea desde lo más profundo de su ser.
Deseaba poder escapar del problema, pero eso jamás sería una opción. Bajaba por la escalera principal del cuartel general de la AMBU, mientras luchaba con sus pensamientos, cuando oyó que la puerta se abría y el eco de unos pasos en el silencioso hueco. Miró hacia abajo y vio que alguien había entrado por la escalera desde un piso inferior. Ese hombre también oyó bajar a Takuma y miró hacia arriba. Sus miradas se cruzaron y, normalmente, se habrían ignorado y seguido cada uno en silencio, pero ambos se detuvieron porque se reconocieron. Takuma reconoció a Uchiha Itachi parado unos pasos debajo de él. Fin del capítulo.